Muy buenos días. En esta oportunidad presentamos las normas Incoterms aplicadas al comercio internacional de piñas. Las normas Incoterms son un conjunto de términos utilizados para definir las responsabilidades y obligaciones del comprador y del vendedor al momento de realizar transacciones internacionales. Estas normas son importantes para asegurar un comercio fluido y evitar malentendidos entre las partes involucradas. Este video fue elaborado por Camila Arroyo, Camila Hidalgo, Julián Narváez, Cristian Rodríguez y Steven Montenegro. En primer lugar, tenemos al Incoterm Ex-Works o en fábrica. Para nuestro ejemplo, consideraremos que estamos exportando piñas desde Colombia a Canadá. Bajo esta modalidad, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su propia ubicación, en este caso, en los cultivos o plantación de piñas en Colombia. El comprador, en este ejemplo, sería Canadá, y es responsable de todos los gastos y riesgos asociados al transporte de las piñas, desde la plantación hasta su destino final en el país norteamericano. Continuando con el segundo paso, que sería FCA, por una parte es un ICONTEM muy flexible, ya que permite la entrega de la mercancía tanto en las instalaciones del vendedor como en distintos puntos. Pueden ser puertos, aeropuertos, terminales de contenedores, etcétera, que están situados en el país del vendedor. En este caso sería Canadá. Por ello, cuando se usa este ICONTEM, es muy importante especificar con claridad el lugar de la entrega. Sería Canadá. Proceso de exportación de piña desde Colombia hacia Canadá. En nuestro caso, el proceso de exportación del producto de piña solamente incluirá los dos primeros ítems que son Ex-Works y FCA, debido a que nuestro rol como vendedores entregaríamos únicamente el producto al comprador. Por tal motivo, que estaríamos exentos de cubrir los riesgos o problemas que se presenten entre el trayecto del lugar de cultivo del producto hacia el país de destino, que sería Canadá. En el tercer paso encontramos el ICONTEM CPT, que este significa la entrega de la mercancía producida cuando el vendedor la pone a disposición del transportista que él mismo ha contratado para realizar el transporte internacional. Si bien el vendedor también gestiona y asume los costes del transporte internacional hasta el lugar de destino designado. Según los términos de comercio internacional, CIF, para la exportación de piña desde Colombia a Canadá, el vendedor colombiano sería el responsable de organizar y pagar el transporte internacional hasta el lugar de destino. Por ejemplo, en un almacén en Canadá. Además del transporte, el vendedor también debe proporcionar un seguro de carga para cubrir posibles daños o pérdidas durante el transporte. Así, el vendedor se encargaría de los costos y riesgos hasta que la mercancía llegue al destino acordado en Canadá. En resumen, con SIP, el vendedor asume más responsabilidades y costos, incluyendo el transporte y el seguro, hasta el lugar del destino en Canadá. Con los términos de comercio internacional DAT, el vendedor colombiano tendría la responsabilidad de entregar la piña en el terminal designado en Canadá, por ejemplo, en un almacén específico. En este término de comercio internacional implica que el vendedor asume los costos y riesgos hasta que la mercancía llegue al terminal en Canadá. El vendedor se encargaría del transporte internacional, la descarga de la piña en el terminal canadiense y todos los costos asociados hasta ese punto. Sin embargo, una vez que la mercancía llega al terminal designado, la responsabilidad y los costos pasan al comprador canadiense. En resumen, con el término de comercio internacional DAT, el vendedor entrega la piña en un terminal en Canadá
y a partir de ese punto el comprador asume la responsabilidad y los costos adicionales. Incoterms DAP, Delivered to Place, es un término de comercio internacional que define las responsabilidades de las partes involucradas en una transacción de exportación. En el caso de la exportación de piña, el proceso DAP se puede dividir en las siguientes etapas. La primera, contrato de compraventa. El primer paso es la firma de un contrato de compraventa entre el exportador y el importador. Este contrato debe especificar el Incoterm DAP, así como los demás términos y condiciones de la transacción, como el precio, cantidad, calidad, el plazo de entrega y las formas de pago. Segundo, embarque. El exportador es responsable de preparar la piña para el embarque, lo que incluye seleccionar la fruta, en este caso la piña, empacándola adecuadamente y preparar la documentación necesaria. La piña debe ser transportada en contenedores refrigerados para garantizar su frescura durante el viaje. Tercero, transporte. El exportador contrata un transportista para transportar la piña hasta el lugar destino acordado. El transportista es responsable de la carga, descarga y transporte de la piña hasta el lugar de destino. Cuarto, la entrega. El transportista descarga la piña en el lugar destino acordado. El importador es responsable de inspeccionar la piña y aceptarla o rechazarla. Si la piña es aceptada, el importador debe pagar el precio acordado. Quinto, documentación. El exportador debe proporcionar al importador la documentación necesaria para la importación de la piña, como el conocimiento del embarque, factura comercial y el certificado fitosanitario. Para finalizar, continuamos con el Incoterm DDP. Aquí el vendedor debe poner las piñas a disposición del comprador en el lugar acordado, ya sea en la fábrica del comprador o en un almacén, además de cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las piñas y los procedimientos y costes aduaneros que se pueden aplicar. Es decir, bajo el Incoterm DDP, el vendedor asume la completa responsabilidad del transporte hasta que las piñas son descargadas en el punto designado, así como todos los costes y riesgos asociados, teniendo en cuenta que el peso del transporte de principio a fin recae sobre el vendedor. El consignatario queda liberado de prácticamente todas las responsabilidades. Eso hace que el Incoterm DDP sea un Incoterm especialmente atractivo para los vendedores que quieren ofrecer un nivel excelente de atención al cliente.